Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende a la hora que se conecten. Junto aquí con Manuel Coloma, les damos la bienvenida a nuestro podcast de psicoanálisis, cine y literatura, aunque la literatura está un poquito todavía flojita, pero ya quizás vamos a desarrollar quizás algo. Eh, pero hemos estado básicamente en el cine. Y bueno, y en esta ocasión vamos a comentar una película del 2016 que se llama Animales Nocturnos. Es una película que está en Prime Video, dirigida por Tom Ford, y que la vamos un poco a ubicar en esta pequeña saga, pequeña serie que hemos un poco armado respecto de películas que de alguna manera traten temas de pareja, ya sea de rupturas, de, en fin, de inicios, de desarrollos, de conflictos. Y vamos a ver que efectivamente esta es una película que no es lo único que trata, pero sí el centro es una pareja que algo le ha pasado y que bueno, le van a pasar a ocurrir un montón de cosas. Así que esa es la película que decidimos comentar. La música que ustedes escuchan es de la banda sonora, es de uno de los temas creo que es el primer tema, es el compositor es Abel Korzeniowski, el que hizo esta música que es un poco, le comentaba ya a Manuel, suena un poquito a Hitchcock, a Vértigo, un poco como esos violines, música un poquito bien elegante y como muy emocional, que básicamente la ponen en general cuando muestran al personaje femenino. Así que ese es el tema que elegimos para comenzar. Y bien, Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal como una primer vistazo a la película? Después vamos a ir entrando a los detalles. Les recordamos siempre que nosotros en general contamos toda la película, vamos a ir siguiendo un poco el desarrollo, pero es bueno que sepan que van a haber muchos spoilers. ¿Qué tal, Manuel? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Todo bien? ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Eh, sí, me quedé pensando a propósito de la literatura. Bueno, acá de todas maneras algo de eso tenemos porque hay escritura. Y bueno, y de una otra forma también en el resto de las películas que hemos comentado, eh, al haber guión hay escritura, entonces hay una relación a cierta cuestión literaria en el fondo. Y bueno, acá lo que resalta a primera vista son los distintos niveles de narración que se entremezclan y se superponen en la película. Y que de una u otra manera parece que se representa en el conflicto que vive ella, la protagonista, ¿no es cierto? Susan. Eh, y para empezar a comentar esta primera escena, ¿no? Donde está esta especie de desfile. Y pensaba, tal vez uno podría darle la vuelta a tratar de interpretar esto, a tratar de entender de qué se trata, si tiene algún objetivo, alguna idea, pero al final de cuentas me quedaba con el hecho de que yo creo que tiene que ver como con cierta banalidad en el fondo, ¿no? Como con una cuestión que es justamente inflada, ¿no? Un poco fofa, ¿no? O tal vez infatuada, que de alguna manera también implica lo que al parecer ella está viviendo, ¿no? Susan, porque todo esto tiene que ver como con el éxito de ella, ¿no? Todo el mundo la felicita porque es una gran presentación, pero claro, parece ser algo que ella tampoco está disfrutando mucho, ¿no? No tiene, se ve de que no tiene mucha satisfacción con lo que está viviendo. Y ahí entramos, ¿no es cierto? Si no me equivoco, en ir averiguando ya rápidamente qué ocurre con su vida matrimonial. Con su vida matrimonial, ¿no? Se ve de que hay algo ahí que no funciona mucho, pero donde hay un ambiente eh, y un entorno que tiene que ver con el lujo, que tiene que ver con cierta elegancia, pero una elegancia, ¿no es cierto? Que en realidad es más que todo el lujo, bastante excesivo, ¿no? Una cierta opulencia. El marido de ella se ve que es alguien bueno, que gana mucho dinero, pero que ella no está contenta, ni él tampoco. Y bueno, y todo esto se empieza a desatar con la llegada de un libro.
O sea, ahí está, empieza a estar presente, ¿no es cierto?, la potencia, digamos, de las letras o de lo escrito. Así que eso pensaba en principio, Miguel, ¿no? Esa primera Mm, escena, sí. ¿cierto? Voy a darle muchas vueltas, pero en el fondo que nada, es como que no remite a nada, ¿no es cierto? O sea, o que la mejor manera de leerlo es eso, como una cuestión fofa, ¿no? Un poco vacía, un poco banal, ¿no? No tiene mucho más, tal vez, ¿no? Pensé en eso. Sí, sí. Yo también pensé, a propósito de esto que decía de la literatura, que sí, pues tiene razón. Lo central acá va a ser el efecto de lectura, la escritura, es decir, esto va a girar en torno a una novela, digamos, que va a tener distintos como actores que participan de alguna manera, personajes de la novela, lectores, escritores, o sea, tiene un poco tiene una novela en el centro, pero también es importante lo que tú señalas, o sea, la película efectivamente abre con una escena bastante grotesca, de como aparentemente bastante mal gusto, de unas mujeres obesas, digamos, eh, y esto sí en contra de la gente obesa, pero aquí están como expuestas de una manera un poco fofa, como con vestidas de porrista, y todo esto en un contexto no literario en este caso en principio, sino que en un contexto más de galería de arte, de instalación, de arte contemporáneo, como que un poco en ese mundo en principio parece que la película o al menos el personaje principal, que es la actriz Amy Adams, que va a tener el nombre de Susan en la película, es el mundo de ella, digamos, que ella se mueve ahí. Y también uno podría decir que puede ser irónicamente también el mundo del director de esta película, que es Tom Ford, que es como todos lo deben conocer, un diseñador, ¿no es cierto?, de objetos de lujo, una marca, Tom Ford, lentes, en fin, ropa. Es un tipo, obviamente es una marca, digamos, ya en la actualidad. Y él, esto es su segunda película, él hizo otra película que se llama Un hombre solo, A Single Man, bastante buena, digamos, anterior a esta. Y bueno, tiene una incursión en el cine y las dos películas que ha hecho han tenido bastante buena crítica. Así que el tipo tiene pasta, digamos, para poner en juego imágenes. Y de alguna manera siempre, claro, sus películas tienen que ver con el mundo que él conoce, que es el mundo de la alta costura, de los objetos de lujo, de cierta como exceso de dinero, en fin. Y claro, siempre esos excesos de dinero se topan a veces con lo grotesco, con algo insulso, con algo, que es lo que vive un poco la protagonista, porque si bien hay un ambiente como de una especie como de inauguración de una galería de arte o de una muestra particular con estas mujeres obesas, así con llenas de grasa, en fin, Vamos a hacer bastante circense, de una cosa como bien excesiva, ella está un poquito angustiada porque se escucha la respiración de ella, como que no está cómoda y además como que nadie está interactuando ni viendo nada, digamos. La gente está tomando champán, está comiendo como suelen ser este tipo de, de eventos, digamos, donde la gente en realidad va a hacer negocio, va a hacer cualquier cosa, a veces menos mirar necesariamente el arte, a veces sí, pero en este caso al menos Tom Ford, que viene de ese mundo, ironiza con esa situación. Y quizás por ahí yo pienso que podría tener algo que ver quizás este opening, esta inauguración donde ella participa. Claro. Sí, claro, pensar en esa cuestión tiene un asunto circense, ¿no? Empieza a ser galería de arte que podría estar asociada a una cuestión un poco más elegante, de conocimientos incluso, ¿no? Pero no, la cuestión efectivamente más grotesca, ¿no? Colorinche, tiene eso. Eh, Ahora, bueno, pensaba, si saltamos esa parte que en el fondo nos muestra como un poco el estado, por así decirlo, afectivo que ella está viviendo, ¿no? Cuál es su actualidad un poco, esta angustia, ¿no? Que ella siente, eh, y que después se redobla cuando conocemos un poco qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿no es cierto?, en su matrimonio. La novela que le llega es la novela que ha escrito también es su ex marido, ¿no? Entonces, todo empieza a circular en el hecho de que las cosas que le vienen ocurriendo a ella, ¿no? Y que podría estar representada por eh, por una parte infatuación y por otra parte una cosa vacía, ¿no?
tiene que ver con la insatisfacción que ella viene persiguiendo en este matrimonio actual y un poco lo que vuelve a reforzarse, vuelve a renacer o a recordar qué ha ocurrido en su primer matrimonio, ¿no? Entonces la novela la escribió su ex marido y sí, es una novela carta, por así decirlo, ¿no? Eh, y una carta que ha estado en suspenso, ¿no? O sea, hace recordar un poco la Ujú, opción de la carta robada, ¿no? O la letra en suspenso. ¿No? Porque claro, sí, al parecer la apuesta de este hombre, de Edward, ¿no? Edward es el ex marido de Susan, es que este libro produzca cosas en ella. Y ya desde el título está eso presente, ¿no? El título Nocturnal Animals es el seudónimo que él le había puesto a ella a propósito de sus insomnios, ¿no? Es decir, o sea, rápidamente vamos entrando en el mundo, en la subjetividad, ¿no es cierto?, de Susan. Y claro, nos enteramos de que en realidad padece insomnio desde hace mucho tiempo y parece que está agudizado en los últimos meses, en los últimos días. Eh, y quién sabe qué animales nocturnos son esos también que no la dejan dormir, no la dejan descansar, no le dan descanso. Porque no es solamente ella el animal nocturno, no es solamente ella la que está viva de noche, ¿no? Sino de que están estos animales que no la dejan dormir. Por ahí parece que él explota un poco eso para que tenga este efecto la novela en ella. claro, sí, claro, ella es una mujer que padece insomnio, como dices tú, así que algo pasa ahí con la conciliación, con el descanso, con la relajación que supone poder dormir tranquila. Ella no duerme tranquila desde hace mucho tiempo y claro, recibió este seudónimo, pero la novela se llama Animales, así que efectivamente tendríamos que empezar a pensar que hay algo más dando vuelta, pero que tiene que ver con la capacidad de ella de estar mucho tiempo despierta o tener insomnio. Y por otro lado, con esto de que claro, este libro que a ella le llega a su casa, ella vive, esto está situado en Los Ángeles, en la época contemporánea. Ella tiene una situación muy cómoda, una preciosa casa con objetos de arte, donde se ve todo el refinamiento y la elegancia ahí que aporta Tom Ford y su equipo seguramente, con esculturas, con cuadros, con objetos de diseño, en fin, todo muy, muy chic. Y ella también vestía muy elegante. Vemos a su marido, también un hombre muy impecablemente vestido, un tipo con buena facha, en fin. Pero nota en ellos una frialdad, digamos, algo no está pasando. Y esto ocurre básicamente un fin de semana, porque uno de las personas de aseo o la gente de servicio, digamos, todos, por supuesto, correctamente vestidos. Estamos hablando aquí de Beverly Hills, digamos, por lo menos, digamos, sí, las colinas de Los Ángeles, mirando un poco el resto de la ciudad. O sea, estamos situados en un sector de mucha elegancia, fastuosidad, pero vemos que el marido está con ciertos problemas económicos y están vendiendo lamentablemente arte, digamos. O sea, ellos coleccionan, son gente de ese mundo y están por razones económicas deshaciéndose de algunas pinturas. De hecho, en la casa se notan unos embalajes, en fin. Entonces, la situación económica, si bien es buena, más de alguna apretura están sufriendo y por otro lado, la comunicación entre ellos está un poco fría y él como que tiene su mundo, ni siquiera la fue a ver a la inauguración, ella lo resiente y de alguna manera busca quizás pasar un fin de semana solos, le dice a la gente de servicio que no se preocupen, que ellos se van a quedar solos, con la idea quizás de tener un fin de semana de reencuentro, digamos, de esta pareja, pero este tipo le comunica que él va a viajar, que se va a ir a Nueva York, que tiene que terminar un negocio. Entonces la cosa ya empieza a complicarse y aparece este regalo, entre comillas, este libro que alguien misteriosamente deja en el buzón de entrada de la casa. Ella lo recibe y, claro, ve el título y ve que dice para Susan. O sea, esto está dedicado a ella, esto tiene un destinatario y de alguna manera eh, el escritor de esta novela busca un lector, busca que ella sea, de hecho el libro todavía no ha salido,
y él le dice que este es como un borrador, una primicia, y que le gustaría saber su opinión. Y después de casi 20 años que ella no sabía de él, 19 20 años, él se aparece, digamos, su ex marido, con un texto, con un libro, con una novela, que a ella le impacta en principio el título, y sabemos que como ella tiene insomnio, lo más probable es que, y él también lo sabe, que se devore este libro y puedan, porque él le manda una notita diciéndole, bueno, te lo mandé, en fin, me gustaría reunirme contigo, esto es como un fin de semana, me gustaría reunirme el martes, que me quedo en Los Ángeles, después vuelvo a Texas, digamos, parece que el tipo vive ahí, o a otra parte, no me acuerdo, me gustaría verte, en fin, y ella recibe esto, pero cuando lo recibe y va a desembalarlo, se corta el dedo. Mm. Entonces uno dice, aquí este es como un regalo envenenado, hay algo cortante, hay algo filoso, hay algo que huele mal, diríamos, a propósito de otras películas que hemos visto, en este regalo aparentemente tan desinteresado, pero que tiene un destinatario y que vamos a ver que va a tratar de cosas en principio mm, aparentemente diferentes a lo que ella puede haber vivido, pero que empiezan a haber ciertas como asociaciones, reconocimientos, identificaciones que de alguna manera nos despliegan el mundo mental diríamos la psique, las emociones, los recuerdos de esta mujer y nos vamos a empezar a enterar de esta historia, digamos, con el autor del libro y nos vamos a empezar a enterar de cosas de ella, de las decisiones que ella ha tomado. Sí, es complicado porque ahí empieza la cuestión de que son capas sobre capas de momentos, escenas, tiempos, recuerdos, relatos, ¿no? Que se entremezclan, se conectan. Eh, pero sí, está en principio esta cuestión, ¿no? De que es un libro dedicado y tiene cierto veneno. Ahora, es una apuesta la de Edward, ¿no? Porque ella podría, se han pasado 19 20 años, podría no haberlo leído, no haberle hecho mucho caso, Mm, pero parece como que apela a esa parte que ha quedado de la relación que ellos tuvieron. Y ahí también vamos viendo cuál es la naturaleza de esa relación. Es necesario entenderla, porque así podemos entender por qué ella recibe esto y tiene mucha inquietud. Quiere empezar a leerla, ¿no? Empezar a que se corta el dedo y todo eso, quiere leerla, ¿no? Pero entendemos en principio de que él quiere la opinión de ella, quiere que la lea, porque ella, bueno, sí, siempre había sido alguien que era la típica persona a la que el escritor que está tratando de empezar le pasa los borradores para que lo lea, le dé su opinión, espera su opinión, y la opinión de ella siempre al parecer era bastante lapidaria, no muy buena, o no sabía, esta cuestión, ¿no es cierto? No sabía cómo disimular o suavizar una opinión contraria a lo que él podría haber creído respecto a lo que está escribiendo, ¿no? Eh, digamos, no sabía ser muy sutil al parecer ella, ¿no? Lo cual, claro, bueno, va abriendo las cuestiones, ¿no? Para pensar en la relación que ellos tenían, porque no sabemos bien si entre que a lo mejor él podía ser muy sensible a la crítica, ¿no? Ya vamos a decir cómo se conocieron y todo eso, ¿no? Porque ahí también hay unas condiciones que son bien determinantes. Pero no sabemos si él era especialmente sensible a la crítica o en realidad ella era una crítica muy dura, digamos, y no tenía mucha sutileza para comunicarle, digamos, sus críticas, ¿no? Hay un poco de las dos cosas, tal vez, ¿no? Pero en esa incomprensión, digamos, estaba la dificultad, me parece que ellos tenían como mm. pareja. Por eso remito, digamos, a que podamos hablar un poco de cómo se conocen también, ¿no? Claro. Ahora hay que decir que, claro, a partir un poco como este primer encuentro de ella, galerista de arte, un poquito angustiada, como mal con el marido, eh, hay como un primer contraste, o sea, ella no está bien en principio, ¿no es cierto? Porque uno podría pensar, bueno, hizo una galería de arte, ya la exposición, en fin, es su pega, y que bueno, digamos, ella está haciendo lo que le gusta, ¿no? Y bueno, si le tocó hacer una instalación con estas mujeres porristas, qué sé yo, bueno, es así, digamos, es el arte moderno, en fin, pero ella no está bien. Y por otro lado, su ex marido tiene un producto.
O sea, tiene un libro que sea como sea Ahora, el libro, se lo entrega, digamos. de que le ha costado y logró al menos tener eso, ¿no? Exacto, o sea, él tiene, digamos, un producto y ella, diríamos, con su producto, que sería la gestión de su vida, no está muy bien. Entonces tenemos Mm. como un contraste inicial donde ella no está muy bien y aparentemente no vemos, no sabemos mucho de este escritor, digamos, pero por lo menos él tiene su libro y supuestamente este libro sería un libro quizás en un estilo distinto y tocaría otros temas y estaría escrito desde otra manera. Y bueno, lo ofrece, digamos, a la lectura y eventualmente quiere saber su opinión, porque ese también es lo importante. Le dice, yo quiero saber qué piensa, en fin, juntémonos el martes a cenar, qué sé yo, ahí te dejo mi mail, tú me escribes cuando puedas, digamos. Y como dices tú, podría ya haberlo tomado el libro y dejarlo. Sin embargo, como está mal ella, porque si estuviera bien, quizás se va con su marido a un hotel rico en la playa, digamos, y lo pasan súper bien y deja el libro tirado, en fin, y chao. Pero está mal, el marido se va a Nueva York, el marido, hay que decir lo que es este actor Armie Hammer, este actor que hoy día está como medio cancelado porque parece que un poco caníbal, ha tenido ciertas como acusaciones de violencia por expareja, un tipo que realmente que tuvo como un auge, un apogeo importante con la red social, con esta película sobre Hoover, ¿te acuerdas de esta película sobre el FBI? Y después con Call Me By Your Name en el 2017, por ahí. O sea, el tipo es un buen actor, digamos, y bueno, parece que cayó en desgracia, algo le pasó, pero en este momento en que está filmando, era un tipo, digamos, conocido, un tipo muy guapo, en fin. em, y entonces ellos están mal, está fría está fría la relación, por lo tanto, ese es el espacio fértil para que ella se disponga a leer, aparte de su propia curiosidad, ¿no es cierto? De decir, o sea, están todas las condiciones, no está bien, no va a pasar ese fin de semana con su marido, ella tiene insomnio, es curiosa, hace rato que no sabía del ex marido, evidentemente ella, diríamos, pisa el palito, digamos, y se va a leer con voracidad en la noche, digamos, este libro. Que es apelar directamente a la insatisfacción, porque también da toda la impresión de que ella, de alguna manera, por este momento, también está recordándolo a él como con cierto cariño también ahora, un poco con algo más de cariño, no solo lo que le puede haber quedado a ella, ¿no es cierto?, tal vez de culpabilidad, sino también de, sí, de afecto, y más aún de que, claro, él lo ha logrado, ¿no? Lo ha logrado. Después se da a entender, ¿no es cierto?, esto de que ha tenido diversos fracasos. Por ahí puede ser de que esté ocupando un estilo distinto, de que él ha madurado su estilo, de que logró esto porque tiene algo que impacta. Y es un libro que, claro, que apela a una cuestión mucho más oscura, más retorcida, más agresiva, ¿no? Entonces, por eso también llama la atención de que él esté yendo directamente a tocar cuestiones que al parecer sabe que a ella le van a llegar directamente, ¿no es cierto? Tanto por culpabilidad como por algún tipo de agresividad que ella pueda tener, no muy reconocida, digamos, en sí misma, ¿no? Así que, bueno, claro, es una movida de ajedrez bastante inteligente la que tiene él en ese sentido, por ese lado, ¿no? Claro. Ahora, cuando ella, porque uno diría, ya, entonces, ¿de qué trata la novela? Diríamos, porque uno diría, ya, ¿cómo lo va a hacer este escritor para, digamos, quizá estimular, recrear recuerdos o, Eso, digamos, claro. comprometerla como lectora? Digamos, vemos que ella, efectivamente, como es insomne, digamos, como ella es un animal nocturno, se sienta, digamos, en la cama, en fin. Se pone unos estupendos lentes Celine, digamos, de alto precio, digamos, porque hay que decir que toda esta película tiene talleres de objetos de diseño, en fin, de No cuadros. sabemos si se pone el perfume de Tom Ford, eso no puedo Quizás se saberlo. pone perfume Tom Ford, un pijama elegantísimo, digamos, y se acuesta en su pieza con una lámpara, no sé cuándo. O sea, todo esto es elegante, hay que decir que está todo muy cuidado, hay un diseño de arte muy, muy refinado. Y se dispone a leer el libro, y el libro, en verdad, en principio, claro, se ubica como en Texas, así como que uno dice, ya, ella pertenece al mundo de Los Ángeles, pero como que es como otro universo, diríamos, casi como en el mundo del western, un poco así como no sé, tejanos, digamos, gente bastante básica. eh, y el libro va a relatar, en principio, una historia de un matrimonio, digamos, con una hija como de 8 años por ahí,
que van a viajar de un lugar de Texas a otro lugar, un día cualquiera, digamos. Entonces, ahora, digamos, el padre de familia, un padre de familia, agarra el auto, en fin, que es un Mercedes-Benz medio antiguo. Digo esto porque todos estos detallitos empiezan después a aparecer, ¿ah? Y no son tan inocuos, digamos. Y ellos parten, ¿no es cierto? La niña, en fin, la niña de 8 o 10 años con el celular, típica familia, con su mujer, se llevan aparentemente bien. La mujer, curiosamente, digamos, y acá empiezan las pistas falsas o los datos complejos, es muy parecida, es una actriz muy parecida a Amy Adams, digamos, tiene un mismo corte de cara, la nariz, no es exactamente igual, pero uno podría inmediatamente pensar, entonces el escritor, Edward, digamos, la, Ah, repre- la está escribiendo, claro, Laura se llama la mujer en la novela, ¿no es cierto? Es ella, digamos, o sea, como que uno podría pensar que la primera pista va por ahí porque es una mujer que está con un hombre, van manejando, en fin, y parten, digamos, camino a, a una ciudad en Texas y está todo como aparentemente bien y van a tener estos típicos accidentes como, ni siquiera accidentes, como una pequeña emboscada con esta gente que maneja mal, que es como un poco prepotente, y unos tipos así bien desagradables, los empiezan como a perseguir en una situación como sin sentido mucho en principio, pero resultan ser emboscados, digamos. En algún momento como que los arrinconan, los sacan del camino. Esto ocurre en la noche. Entonces ya la novela empieza como a tener un elemento de suspenso y se aventura que podría pasar algo malo, porque son tres tipos medio psicopáticos, muy desagradables, y empiezan como a provocar a este matrimonio con esta niñita de manera muy violenta, y vemos como Susan, que está leyendo esto, se empieza como a asustar, digamos, para de leer, pero al mismo tiempo está cautivada con este thriller de suspenso western, diríamos, ¿ah? Que es lo que empiezan a mostrar. ujú, ujú. Sí, yo de todas maneras quería recordar y destacar algo que mencionaste, ¿no? Efectivamente ahí es donde se nota la discordia o contraste o brecha que hay entre estos ex esposos, ¿no es cierto? Entre Susan y Edward, que es la cuestión de que, claro, el gran producto de él es su libro, ¿no? Es decir, es su escritura y es lo que, por lo cual él siempre al parecer se la ha estado jugando. Cambio, el producto de ella es la gestión de su vida. Claro, ella es una gestionadora de su vida, pese al arte, pese a la relación que tiene con el arte. Uno podría pensar de que por ese lado podían tener una buena relación con Edward y al principio al parecer era eso lo que los llevó a juntarse. Pero no, ella ha tomado más bien el camino de gestionar su vida y el punto que se nos muestra es el punto donde ha llegado con eso, ¿no? Entonces ahí también empieza a abrirse algo, empieza a resquebrajarse algo en ella y por ahí entra, digamos, esta novela, ¿no es cierto? Que te fijas como, claro, empiezan a superponerse los planos porque es como la continuación, por así decirlo, de la historia de ellos al recibir ella la novela que él le envía, forma parte también de la misma novela que van contando a propósito de la relación que han tenido. Porque, claro, ¿no es cierto? Todo lo que tú nos describías ahora, ¿no es cierto? Que se van a Texas y parece una situación completamente distinta a lo que pudo haber sido la relación que tenían ellos. Sin embargo, rápidamente empieza a evocar cuestiones, detalles, aspectos que sí tienen que ver con lo que ellos fueron. Eh, y ahí también se corrobora cómo, aunque sea una novela dentro de una historia, ¿no? La novela muestra o demuestra de que el material siempre proviene de la vida, ¿no es cierto? Y lo que se hace en la novela, lo que hace el escritor, es transformar ese material para que parezca otra cosa. Pero por algo siempre están esas cosas que evocan a la vida, digamos, del autor. Y ahí se ubican todos los problemas y todas las discusiones que hay siempre entre la biografía del autor Mm, y si ahora es o no es parte del autor, en fin, toda esa discusión. Pero el hecho es que sí, hay una cuestión bien real, ¿no? Es de la vida de donde viene el material para escribir, ¿no? O sea, ahí se cumple, sí, se cumple, ¿no? De que el arte imita a la vida en ese sentido. Ya no es la vida, pero tiene una imitación a través de una transformación. Por eso es que para ella, ¿no? Entonces empiezan todos estos sobresaltos que empieza a tener, ¿no? Con ciertas escenas y sobre todo ya cuando llega el momento sí, de este,
es como un asalto que tienen, ¿no? En la carretera, donde los obligan, ¿no? a detenerse. Y Claro, ahí están, bueno, los sí, animales, ¿no? Ahí también está la metáfora, digamos, del claro. título. Aparecen esos animales, esos que pueden ser tratados como animales en cierto sentido, pero que también podría pensarse como que representan aspectos de lo que Edward quiere que Susan evoque en ella misma, ¿no? Claro, exacto, porque está eso que, o sea, está la parte del autor, diríamos, que recrea un poco esto como se llama hoy día la autoficción, digamos, que está muy como de moda, en fin, que claro, que eso diríamos es lo que del escritor, pero aquí también está la función del lector, del que lee, porque ella al leer, Lo que nos y, claro, de la película, sí, claro, claro. ella al leer empieza, diríamos, a hacer una lectura activa, e inmediatamente asociar sin necesariamente que la novela estrictamente la vaya, digamos, conduciendo por cierto camino unívoco, pero ella se empieza, diríamos, a emocionalmente conectar con esta familia, con esto que les empieza a pasar, y se empieza como a conmover, se empieza efectivamente a eh, angustiar, bueno, y sigue pasando la hora, obviamente, digamos, porque como ella es un animal nocturno, digamos, pero aquí, claro, esto que tú dices, o sea, realmente empiezan a aparecer estos animales, ya más en plural, que son estos tres, en principio, estos tres tipos como desagradables, que afectan a este matrimonio que venía manejando tranquilo, y nosotros como espectadores comenzamos a ver en pantalla, digamos, lo que ella está leyendo, o sea, la representación que ella tiene de lo que lee es lo que nosotros como espectadores vemos en pantalla. Entonces se produce como un relato dentro de un relato, diríamos, y eso es entretenido de ver porque nosotros estamos viendo en pantalla lo que ella está imaginando respecto de lo que lee y respecto de lo que asocia con lo que lee, digamos. Entonces se empiezan a ver como distintas tramas, o sea, uno diríamos es Susan, la lectora, después está Susan, la lectora que lee, digamos, y imagina cosas, ¿no es cierto? Y por lo tanto los recuerdos de ella que comienzan de repente a despertarse, recuerdos de, entre comillas, la vida que ellos tuvieron como pareja, ella con el escritor, no con el personaje de la novela, y por otro lado, este western, esta como aventura un poco siniestra que le empieza a pasar a los personajes de ficción creados por, ¿no es cierto?, Edward en principio, digamos, con la idea de capturar la lectura de ella, pero también la de cualquiera. Si es un escritor, podría estar diseñando eso para que uno lea desde cualquier lado. Pero como esto está dedicado a Susan, uno podría pensar que él conoce, entonces, por lo tanto, de manera alegórica, de manera metafórica, eventualmente, ese drama que está contando, esa aventura ahí en Texas, en algún punto la va a tocar a ella. Y eso empieza a pasar. O sea, la novela comienza a tener en principio un efecto, digamos, en ella, digamos. Hay un poder de la ficción muy potente en ella. Claro. Sí, Edward podría decirle, bueno, pero ¿por qué te pasa eso si la novela, mira, no tiene nada que ver con No dice nosotros? nada de eso, exacto, no está hablando de nosotros. Y eso es lo interesante, a modo de ejemplo de todo lo que estás diciendo, ¿no? Claro, cuando ella, o sea, cuando vemos la representación de la novela, que al mismo tiempo es lo que suponemos que ella va imaginando al leer esto, ver a la esposa, ¿no? Que puede haber sido descrita de manera muy parecida como es Susan, pero verla tan parecida en la imagen. Bueno, pero es, es como ella se imagina a Laura, a la esposa del protagonista. Y la hija también, la hija es casi igual, como nos vamos enterando, ¿no? De que a la hija en realidad que tiene Susan. Claro, ahí está funcionando, digamos, el efecto que tienen en ella como lectora de esa novela. Claro, y hay un dato así como estético, porque mucha colorina, digamos, ¿ah? Ella es colorina, la hija es colorina, en fin, la personaje de la novela es colorina, como que el pelo colorín, diríamos, pelo colorado, digamos, comienza a tener ya una función, digamos, de conexión, de pauta que conecta un poco en principio, digamos, distintas realidades ficcionales, metaficcionales, némicas de recuerdo. Uno diría que ahí empieza a aparecer un pequeño cordón de conexión. Quizás van a empezar a aparecer otros. Claro, y ahora, bueno, de todas maneras, también parece de que
toda la primera parte hasta llegar a la escena en que se encuentran con estos tipos. Decía, bueno, pueden representar, por así decirlo, instancias psíquicas de Susana, ¿no? Que ella misma, ¿no? Tal vez no reconoce mucho en ella, y él con los años sí lo notó, lo observó en Susan. Como sea, da la impresión de que toda esa parte a lo que apela es a una temática, y una cierta temática que podría denominarse como materna, ¿no? Porque le empieza a preocupar, efectivamente, lo que pasa con la hija en la novela. Está preocupada también por su hija, por cómo la ve, cómo está haciendo, ¿no? En la vida real, y empieza a surgir en la historia que nos cuentan que ellos tuvieron, es decir, Susan con Edward, la función o el papel de la madre de Susan. ¿No? Porque, claro, desde el principio, ¿no? Digo, porque recordemos, ¿no? Tienen este encuentro bastante azaroso, casi imposible en una ciudad tan grande, ¿no? Se encuentran Susan con Edward y entendemos ahí de que ellos se conocían desde mucho más jóvenes, ¿no es cierto? Edward había sido compañero del hermano de Susan, entonces se conocían por esa vía. Ahí sabemos que Edward siempre estuvo enamorado de ella. Bueno, van a cenar algo en ese momento, ¿no? Ahí sabemos que él siempre era su crush, ¿no? Como le dicen. Y finalmente ella le confiesa que él también. Y da la impresión de que a ella le gustaba a él por una cierta cuestión como de cierta visión romántica del mundo, era un tipo más o menos tierno, dulce, eh, muy buen amigo, al parecer, del hermano de Susan. Él recién ahí se entera de que él es gay, ¿no? Del hermano de Susan. Recién ahí es Susan la que le Mm. dice eso. Pero tienen este momento, ¿no? Que a Susan le queda un poco como dando vuelta, al parecer, donde Edward asocia los ojos de Susan y cierta tristeza que observa en esos ojos con los ojos que tiene la madre de Susan. Y a Susan no le gusta, ¿no es cierto?, saber de que hay algo de similitud entre ella y su madre, ¿no? Y claro, es esta madre la que no está de acuerdo con esta relación entre Edward y Susan. Y por ahí empiezan a desatarse los problemas, ¿no? Entonces sí, me parece que hay una cuestión, ¿no?, de materna, de identificaciones, donde se empieza a jugar esa segunda capa de conflictiva, digamos. No solo está el conflicto actual que tiene ella, la insatisfacción, sino que también como esto empieza a remitir tal vez a ese tipo de dificultad, la relación con la madre. Claro, está eso, claro, uno diría está la clave estética, digamos, del pelo, está este aspecto más emocional, psicológico de esta línea materna, porque lo que, claro, lo que activa en ella la preocupación por su propia hija también, diríamos, es que la novela, ¿no es cierto?, Animales Nocturnos, va a contar una situación brutal, digamos, porque estos malandrines, estos tipos, digamos, desagradables, eh, Mm. consiguen, digamos, intimidarlo a tal nivel a esta familia que finalmente secuestran un poco a la hija, ¿no es cierto?, y a la mujer, y este tipo queda como solo con otro de los tipos, y de repente se le va, él ve que su hija y su mujer desaparecen en su auto, diríamos, que es prácticamente robado por los otros tipos. Y él queda con el tercero, digamos, y como que lo van siguiendo. Pero todo esto en un clima bastante como de incertidumbre y de violencia, digamos, muy fuerte, eh, que va a concluir lamentablemente en que, bueno, él lo dejan botado, digamos, ahí en el desierto, y después se va a enterar que en realidad han matado a su hija y a su mujer. O sea, realmente una Sí. cuestión terrible, digamos, porque cuando Susan está leyendo eso, efectivamente se complica porque es una escena muy fuerte y inmediatamente llama a su propia hija para ver cómo está, digamos, porque lee que ahí han matado a una mamá con su hija de manera completamente incomprensible, pero además, y esto me pareció a mí como escabroso, pero también es una clave, digamos, un poco alegórica, la manera en que están puestas los cadáveres, digamos, de la madre y la hija, abrazadas las dos, ¿no es cierto?, con las dos colorinas, en un sillón rojo,
en pleno desierto, realmente como que parece una instalación, digamos. ¿Te fijas? O sea, no es que la encontraron botada no sé, en un cuartucho de baño, sino que es como que alguien las puso abrazadas de una particular forma y en un sillón muy rojo, en pleno desierto. O sea, perfectamente podría ser una instalación. Entonces uno dice, qué raro, o sea, como unos pelafustanes, digamos, eh, ¿a quién se le ocurre esto, te fijas? Y es así. Y de hecho, cuando ella lee esto y llama a su hija, vemos que la hija efectivamente está en una posición, digamos, muy sexy, además también colorina, con su pololo de turno, en fin, acostados los dos, digamos, y la cámara se detiene y muestra los cuerpos, en fin. O sea, de nuevo hay otra conexión sutil que todavía no descubrimos cuál es entre, ¿no es cierto?, el asesinato de esta madre y esta hija y, por otro lado, ¿no es cierto?, la hija de ella y el sillón rojo, te fijas, y el elemento artístico. Entonces uno dice, qué raro todo esto. eh, No, ¿Por qué matan a estas mujeres? ¿Por qué las matan de esta forma? Y, y bueno, y el padre, digamos, padre o familia completamente impotente, no pudiendo hacer absolutamente nada porque está en inferioridad numérica y porque además lo han dejado abandonado en el desierto. O sea, alguien lo abandonó a este hombre y los otros dos, o uno de los dos, mata a la hija y a su madre de una manera horrenda, les pega como un golpe en la cabeza, en fin, le fractura el cráneo y además se las viola, o sea, realmente escabroso, pero además las dispone de esa manera, que también es como decir, qué cosa, así como estos típicos asesinos seriales, así que hacen del asesinato un ritual, uno diría, quizás estamos en presencia de algo de eso, digamos. Pero empiezan a establecerse conexiones también otras entre Susan, que es artista además, diríamos, que ella trabaja en instalaciones, la hija, te fijas, como que empiezan a haber más vasos comunicantes entre la vida de Susan, las representaciones de Susan, el mundo interno de Susan y los personajes de la novela. es que ahí está de nuevo el efecto de si es imaginación o si es descripción de la novela. La manera en cómo están esos cuerpos, cómo descubren esos cuerpos, no sabemos y esa es la idea, ¿no? Si es como lo imaginaría Susan, ¿no? Y que además, de nuevo, está, ¿no es cierto?, cómo el arte imita la vida, ¿no es cierto?, cómo evoca, ¿no?, a la postura en la que está la hija cuando ella la llama. Pero fíjate, bueno, claro, aparece esa cuestión materna, que es bien determinante en ella por la relación que ella tiene con su madre. Pero también tú mencionaste ahora el otro factor que también se empieza a despertar en Susan. Porque, claro, el protagonista de Animales Nocturnos ve con excesiva impotencia lo que ocurre. Y digo excesiva porque se da también a entender de que él podría actuar de otra manera. ¿No? Y a nosotros como espectadores también nos da esa sensación. ¿No? ¿Qué haría uno? ¿Cómo tendría que actuar? Parece que sí es medio débil, un poco pusilánime, ¿no? Entonces en Susan se despierta también cierta, entre comillas, ¿no? Porque esto es siempre un concepto tan entre comillas, empatía con Edward. Porque ahí sí empieza a identificar a este padre de la novela con el estilo y la manera de ser de Edward, donde ¿no? ha estado asociado por la historia que nos van contando, todos estos racontos, digamos, de la relación de ellos de que hay cierta debilidad en Edward. ¿No? Y de que Edward es eso lo que él resiente también, o lo que recibe de ella, lo que con el tiempo va de alguna manera observando, ¿no? De que él tuviera cierta debilidad, ¿no? De que tiene una visión más romántica del mundo, que a causa de eso, tal como le ha advertido la madre, ¿no? A Susan, a lo mejor le falta fuerza para lograr ciertos objetivos en la vida, ¿no? Que es algo así, digámoslo así, es una especie de cronopio débil, ¿no? Que no. Sí tiene talento, pero no se muestra, no lo logra, ¿no? Algo pasa y aparte recibe estas críticas de la misma Susan, ¿no? Entonces, parece que ella ahí empieza a sentir cierta compasión y decir también si acaso no ha sido ella también la que ha puesto a Edward en una situación parecida
¿no? A la que vive el protagonista de esta novela, es decir, una situación de sufrimiento, de resaltarle excesivamente la impotencia que tiene, ¿no? Y de que le arrebaten algo ante lo cual él mucho no puede hacer, y no solo porque no pueda hacerlo, porque esté realmente impedido, sino porque no sabemos si él también podría haberse atrevido a más en esta situación, o haber manejado de otra manera la cuestión de los autos cuando empiezan a molestarlos ahí, cuando empiezan a joderlos con la cuestión de que se muevan por la carretera. Es curioso claro, que esa como manera que ella tiene de leer, porque nosotros, claro, lo que nos vamos enterando es las asociaciones de ella, o de qué es lo que asocia cuando lee. Nosotros no leemos la novela, no sabemos qué dice exactamente, digamos, pero sabemos lo que ella lee Leerlo y, por lo claro, que... por las acciones de ella, empezamos a deducir lo que hay ahí, pero lo que llama la atención es que hay un efecto, ¿no es cierto?, en ella cuando lee y que inmediatamente llama a la hija. O sea, algo pasó ahí. ¿No es cierto? Llama a la hija y la hija está bien, qué sé yo. Y también en algún momento llama al marido y nos Mm. enteramos, lamentablemente para los efectos de Susan, que el marido, esta frialdad y todo, bueno, tenía una explicación. O sea, el tipo tenía otra mujer, digamos, o era un infiel, o tenía un affair con otra chica en Nueva York, se nota claramente que está con otra mujer y que en realidad está bastante desconectado de ella, digamos. O sea, ellos claramente está en otra, digamos, el marido. Entonces, ella está, digamos, con Que, que no le importa, bueno, no deja de sorprenderle de mala manera, pero tampoco le importa mucho, como que también parece que ya lo sospechaba, pero no había tampoco entrado mucho en el ver para creer, digamos, ¿no? Sino como que está ahí la cosa. En este momento lo comprueba, en realidad. claro, que comprueba que el tipo le está siendo infiel, lo deduce por ciertas como señales en el teléfono. Bueno, comprueba que su hija está sana, sabemos que tiene efectos, ¿no es cierto? Y también yo creo que también es interesante que ella como que en principio uno diría se identifica como a la mujer de Tony, digamos, que es el personaje de la novela, Anthony, ¿no es cierto? Tony. Eh, pero después cuando muere, ¿no es cierto? La mujer con la hija como que se identifica a Tony, como que ella se identificaría a este hombre en parte, pero al mismo tiempo, como señalas tú, este hombre como personaje duda de él mismo justamente porque pareciera ser que no hizo todo lo posible, como que no dio su vida, no peleó hasta el final, como que hay algo que no está reconciliado con él mismo, digamos, respecto de su actuación en esta situación tan compleja con estos malandrines, con estos tipos violentos, digamos, que no lo deja tranquilo, aun cuando está completamente impactada por el asesinato de su hija y de su mujer, pero él no está bien consigo mismo. Entonces, bueno, va a acudir a la policía, va un poco a dar estos datos, y ahí va a aparecer un personaje que va a ser bien importante, que es una especie de teniente, digamos, el teniente Andes, que está muy bien, digamos, actuado, digamos, que comienza a ser como el hombre fuerte, por así decir. ¿Ah? Él comienza toda esa debilidad, ¿no es cierto?, que es un significante clave, que lo va a perseguir durante toda la novela y durante toda la vida, da la impresión, la expresión débil, Sí. que va a volver a No, salir en distintos momentos, pero parece que justamente esa debilidad habilita la fortaleza de un teniente que está muy decidido a buscar a estos tipos, tipo fuerte, en fin, claro, como especie de sheriff, así como en esa lógica, con su sombrero de vaquero, ¿ah? Un tipo fuerte, exacto. claro, un hombre así decidido, Una fortaleza justa, digamos, así como claro, de... claro, claro, pero Claro. un tipo que es fuerte, o sea, que dice, vamos a enfrentar a estos gallos, hay que buscarlo, en Es fin, capaz de ver la debilidad, a lo mejor, en este hombre, pero no juzgarla, digamos, sino como de motivarlo y llevarlo, digamos, a también participar de la intención que él tiene de que en este caso se aclare y haya algo de justicia, ¿no? Pero claro, te fijas, o sea, el drama para Susan al leer esto es que ella puede decir, ah, claro, me empiezo a identificar con este hombre, pobre hombre, pero es exactamente de lo mismo de lo cual yo pude haber acusado a Edward. Y de que si hubiésemos vivido una situación así, seguramente yo lo habría acusado de eso también, que es de lo mismo que el personaje
¿no es cierto?, se autoflagela, digamos, todo el tiempo de que, porque sabe que, claro, que tal vez podría haber hecho otra cosa, ¿no? Incluso también a través de los interrogatorios de cosas que son completamente entendibles, ¿no? El mismo Andes le pregunta, bueno, pero cuando estos tipos lo dejan a usted tirado ahí en el desierto y después vuelven, ¿por qué usted no volvió? Y no sabe muy bien qué es. Bueno, qué sé yo, supervivencia también, ¿no? No, y además que esto mismo que señala, esto se empieza a cumplir esta lamentable ley, casi que uno ve en las parejas, que aquello mismo que te atrae, después te repulsa. O sea, porque parte de la atracción, ¿no es cierto?, en este recuerdo que ella va a tener de cuando se encuentran en Nueva York, caminando por la calle, en fin, fueron a cenar juntos, de lo que a ella le atrajo un poquito de, de este joven escritor, diríamos en principio, era su sensibilidad, ¿no es cierto? Que era un hombre romántico, que era un hombre no violento, que inclusive ella le cuenta, mira, fíjate que mi hermano que es gay estaba enamorado de ti. Esa es la verdad, le dice. Y el tipo como que le dice, chu, no me había dado cuenta. Entonces dice, mira, tú realmente eres un buen gallo, eres un buen tipo, porque otro se burla. De hecho, mi familia tomó súper mal todo esto que mi hermano fuese gay. Entonces ella valora mucho esta condición de él, de una sensibilidad particular, y Que la quiere al, sacar de familiar, digamos, ¿no es cierto? De las creencias familiares. ¿No? claro, pero después esta misma debilidad o esta misma sensibilidad comienza a ser leída como una debilidad por la intrusión de su señora madre, digamos, que en una comida, digamos, así muy de comillas, yo te quiero ayudar, hija mía, le va marcando, ¿no es cierto?, ciertas directrices de lo que a ella le conviene. La madre sabe lo que a ella le conviene. A ella le conviene otro tipo de hombre, le dice, por favor, vive con él, pero no te cases. Este tipo es débil, este tipo no tiene esta fuerza que tú necesitas porque tú tienes este estándar de vida y después Tarde o te, temprano. te vas a acordar de mí, le dice. Tarde o temprano te vas a acordar de lo que te estoy diciendo ahora. Y ella obviamente en esta actitud rebelde inicial le dice, no, yo igual quiero estar con él. Típica cosa como de que cuando los padres ponen obstáculos, más, ¿no es cierto?, incrementan el deseo de las personas de justamente contrariarlo, digamos. Es la mejor manera de hacer que alguien se fije en una pareja que a uno no le gusta diciéndole que no le gusta, digamos. Entonces, inmediatamente eso incentiva, digamos, a que a Susan le guste más este tipo. Y de hecho, se van a vivir juntos y construyen, diríamos, una pareja. Ella se va de Nueva York a vivir parece que a Texas, o el tipo vivía por ahí, o en Austin, en algún lado, era profesor de literatura y escritor, y ella decide efectivamente, contra la idea de su madre, irse con él. Eso lo vemos como recuerdos de ella, digamos, esto no es la novela que ella lee, es, ¿no es cierto?, a partir de la novela, lo que ella recuerda, lo que ella empieza a recordar de quién realmente es el escritor, ¿no es cierto?, que ahora tiene el libro, cómo es este escritor. Y nos van contando esos detalles, digamos, era un tipo sensible, pero que para la madre era débil, y un tipo romántico, pero que se empieza a volver para ella complejo porque ella es una mujer estructurada, que necesita proyectos, ella se declara práctica, pragmática, y él está escribiendo y por ahí no le resultan los proyectos, en fin. Entonces empieza como a fracturarse esta relación de pareja. Claro, porque, bueno, ahí está esa situación que tú bien decías, ¿no? Como lo que atrae después repele, que eso siempre da para suponer de que la repulsión siempre estuvo ahí al mismo tiempo, digamos, detrásito de lo que atraía. Eh, pero es la cuestión lo que pasa con el brillo, ¿no? Porque muchas veces el brillo inicial puede ser también la falla del otro, ¿no? Lo que no anda en el otro, lo que es su debilidad, ¿no? La debilidad puede ser en ese sentido, en el plano de la seducción primera, ¿no? De la captura primera del amor, puede ser precisamente lo que da el brillo, lo que la hace brillar para el otro, para que se enamore. En este caso, el brillo que para Susan tenía Edward, ¿no? Y eso después se vuelve, claro, se vuelve opaco, ¿no? Porque empieza a darse cuenta que todo eso se cae y que en realidad la sensibilidad es más bien debilidad. Y por lo tanto, claro, y a propósito de la conversación que tiene con la madre, se juntan, me parece que ahí se juntan dos cuestiones, ¿no? De que, claro, finalmente termina pasando, o sea,
esa cuestión terrible de la palabra que puede ser la palabra de una madre, ¿no? Cuando se cumple la profecía, la mala profecía, la maldición que le echan a la hija o al hijo, pero se empieza a cumplir de la peor manera, en el hecho de que es Susan la que se va convenciendo de eso, ¿no? Y de que finalmente, claro, es cierto, Edward sí es débil, que ella no lo quiere, y bueno, comienza esta relación paralela, esta infidelidad que tiene con el que va a ser el marido actual, ¿no es cierto?, en el tiempo en el que está transcurriendo la película. Pero hay algo más, ¿no? O sea, empieza esta relación con un hombre claramente con más recursos, sólido, consolidado, todo eso. Eh, que finalmente se convierte en una lata también, ¿no? Viste que también ese mismo brillo que tiene el tipo después es una lata, no tienen nada, es una relación sumamente fría, ahora que tienen, el tipo busca en otra parte también, ¿no? Pero está la cuestión de la muerte, ¿no? Y ahí como que eso nos hace retornar a la novela, ¿no? Eh, Está la cuestión de la muerte y de nuevo asociada a la maternidad, ¿no? Porque dentro de lo que vemos de los recuerdos de la relación, cuando ya se empieza a fracturar la relación entre Susan y Edo, es que ella va a hacerse un aborto, compañía de este otro hombre, ¿no? Y es ahí también donde Edward se entera y Susan siente mucha culpa, ¿no es cierto? Lo primero que muestran en esa escena que están en el auto, ¿no? Cuando ella dice, yo sé ya en este momento que me voy a arrepentir para toda la vida de esto, ¿no? Entonces, claro, hay una cuestión ahí de que, bueno, ella puede sentir que ha matado sin aviso, digamos, al hijo o la hija que podían haber tenido con él, ¿no? Claro, porque curiosamente, o sea, hay una muerte en la novela Animales Mm. Nocturnos, diríamos, porque empiezan a haber pesquisas, digamos, que comienzan a buscar estos tipos, hay todo como una trama así de, bueno, ha pasado mucho tiempo y Tony, digamos, ya está sin barba, como que durante casi un año como que no encontraron a nadie, digamos, los responsables de este brutal masacre están medio perdidos, entonces bueno, Ya, finalmente encuentran a uno por ahí, digamos, y a él lo contactan de nuevo, este Andes, digamos, este teniente, y le dice, mira, encontramos a alguien, en fin, y como que lo anima a seguir en la búsqueda de los otros, que Andes piensa que se pueden encontrar, digamos. Eh, y hay una especie como de búsqueda, digamos, que empieza a tener ciertos efectos, o sea, encuentran a uno de ellos. eh, pueden llegar a estos otros, a los cómplices. Exacto, pueden llegar a los cómplices y eventualmente a los asesinos de una manera quizás no tan siguiendo todos los procedimientos clásicamente de la fiscalía y de los jueces, pero como este teniente un poco se mueve así, un poquito en los márgenes y es Sí, no, como sí, sí, tiene una tiene una ética propia, digamos, fluida. lo va, digamos, entusiasmando a este tipo para que empiece a ser más activo en la búsqueda de los verdaderos asesinos. Entonces, empieza a aparecer la muerte, como dices tú, empieza a aparecer la muerte, empieza a aparecer la violencia y desde el punto de vista de la relación de pareja que ellos habían tenido en su momento, claro, está esto que se está quebrando, que ella no confía ya en el talento del escritor, digamos, que es Edward, muchas peleas, en fin, y claro, ella se encuentra un día en un curso de historia del arte, digamos, con su actual pareja, con su actual marido, digamos, y él como que le ayuda, nada menos que en un aborto, o sea, realmente es bien, digamos, delicado el tema, y ella lo involucra a su amante y no a su marido actual en esa época, en una situación que en realidad les competía a los dos, y ella toma una vía bastante poco leal, diríamos, y involucra a este hombre y claramente se empieza a vincular con él, o sea, empieza a serle infiel, diríamos, de manera descarada, le es infiel, lo maltrata, lo trata de pusilánime y débil, no confía en su marido, no lo apoya respecto de quizá otra novela, empieza a volverse esta madre un poquito superyoica, exigente, demandante, y lo empieza a insegurizar, digamos. Él, por el contrario, le dice, no, pero bueno, vamos, sigamos, una pareja tiene que estar disponible y tenemos que apoyarnos, en fin, qué sé yo.
Y ella también al mismo tiempo está renunciando a una carrera más bien de artista. Y empieza como a, diríamos, orientarse más a la administración del arte, lo que lo va a convertir en una galerista, digamos, una dueña de la galería. Pero ella en principio era alguien que quizá estaba más en el oficio de hacer arte. Bien. Entonces ella empieza a tomar decisiones en torno a, ¿no es cierto?, comenzar a hacer su camino un poco paralelo, pero, Mm, ¿no es cierto?, de manera bastante poco leal, con, con mentira y, digamos, en esta muerte de... Además, ella se declara, ella es de una familia católica, digamos, republicana, en fin, se declara no abortista, sin embargo, hace aborto igual, digamos, porque claramente no quería tener un hijo de Tony, Imagínate. de Edward, digamos. Y el conflicto que tenía ahí, porque ella rechazaba de estos valores familiares, pero al mismo tiempo esos valores habían, digamos, habían sido asimilados por ella, entonces siente esta culpabilidad de todas maneras, pero se convierte en esto, o sea, empieza a vivir para las apariencias, ¿eh? Bueno, se identifica plenamente a eso que ella rechaza. Pero hay dos cosas acá, ¿no? Porque fíjate también siguiendo con el tema de el brillo y la caída del brillo. No es nunca algo así como un proceso, ¿eh? Siempre hay un acontecimiento, siempre hay esa cuestión de como de que ha sido de a poco, una cosa media fluida, orgánica. No, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay un punto, hay una cuestión que hizo efecto, que va a quedar ahí, que a lo mejor, bueno, como es un poco el trauma, ¿no? Que también está a la espera de otras representaciones, pero siempre hay algo que es determinante, que se produce, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro también, fíjate, claro, cómo se abren las identificaciones, ¿sí? Porque de pasar de identificarse al leer la novela, ¿no? Volvemos a ese punto, de leer la novela. De identificarse con la madre, preocupada por la hija, y después como sintiendo pena por el protagonista, finalmente toda esta cuestión, la historia del aborto, es la asesina soy yo. ¿No? O sea, ella también está repartida en los tres personajes que son los tipos, ¿no es cierto?, que tienen esta brutalidad sureña norteamericana, ¿no? Con la que actúan, digamos, y que tienen esa manera de ser tan notoria, bueno, tan cliché también, ¿no es cierto?, de lo que ha llegado a ser la brutalidad que pueden tener los personajes de ese estilo. Claro, o sea, Eh, ella lo traumático, digamos, tanto para ella, ¿no es cierto?, como para los espectadores que estamos viendo la película, es que se empieza a identificar con los malos, diríamos. ¿Te fijas? Porque ella se está convirtiendo, por las decisiones que está tomando, en alguien efectivamente que miente, en alguien que abandona, en alguien que es infiel, y en alguien que mata. mm, ¿Te fijas? Entonces ella se empieza, digamos, a identificar de animal nocturno a animales nocturnos con estos malandrines que efectivamente hacen todo eso, pues, matan, traicionan, son poco leales, en fin. Entonces ella empieza como a, sin darse cuenta estrictamente, digamos, pero comienza a habitar en ella, digamos, por los elementos que pone en la novela, esta conexión con una parte bien maldita de ella, una parte bien egoísta, una parte bien mala, diríamos. me da la impresión de que es una hipótesis pero es como que de alguna manera ella nunca le hubiese perdonado la frase que le dice tan al comienzo, ¿no? De que se parece a la madre. Es como que de una otra manera eso hubiese quedado ahí. Eso hubiese sido el acontecimiento que desata todo lo demás. Una palabra muy temprana dicha por él, ¿no? Porque tiene que ver con lo que él observa en ella y lo que siempre ha observado también en ella. Y que ella, eso es lo que ella repele de sí misma, ¿no? Pero es como que en el fondo lo que tú dices, ¿no es cierto? Esa maldad, esa parte maldita de ella, tuviese que ver con el hecho de decir, ok, te voy a dar la razón, voy a ser como mi madre. ¿No? Me Claro, voy a convertir en eso que tú dijiste que yo era. claro, pero yo creo que, claro, o sea, claro, ese paso de convertirse en la madre, por así decir, que es algo que la madre le dijo, al final todas terminamos convirtiéndonos en nuestra madre, digamos, que le anticipa, ella lo termina haciendo justamente, pero en una parte está convencida y en otra parte no, por así decir. ¿Te fijas? Porque ella toma el camino, diríamos, de la traición, un poco de matar a la guagua, de esconderle cosas, pero en alguna parte sabe que es injusto eso con él, que él no se merece eso,
que él Ahí no le ha cuando hecho, que él no le ha hecho estrictamente nada, digamos. Él a lo- simplemente ha sido la persona que siempre ella conoció, un escritor en fin, que tenía cierta sensibilidad, que la amaba a ella, que hacía sus cosas, digamos. No le ha hecho nada estrictamente. ¿Te fijas? Ahora, ella hubiese querido quizá en algún momento un escritor famoso, pero diríamos, ¿es ella la que lo quería o la madre lo que lo quería? ¿Te fijas? Ahí empieza el problema, diríamos. Absolutamente, claro, eso es muy bueno, eso es muy interesante porque, claro, ¿no? También ella, si hubiese querido eso de él, también podía elegir otro camino, el camino de ayudarlo mucho más, ¿no es cierto? Tener mayor sutileza en lo que le dijera, porque para ella también era legítimo el camino de convertirse a lo mejor en esta gestora, ¿no es cierto? Y hacer esa pequeña transformación, circular un poco entre los dos mundos para no traicionarse completamente a ella, en fin haber tenido contacto, a uno ya le arma la vida a los personajes, ¿no? Pero haber tenido contactos que ayudaran de alguna forma a Edward, en fin, pero no, te fijas, no, claro, no hace eso, no es eso, ¿no? Ella, al ver de que el tipo no se convierte, ¿no? en ese escritor famoso que es de alguna manera la formación de compromiso con lo que la madre quería, ahí es donde viene la desilusión para ella. Pero a eso me refiero, digamos, de que la cuestión no es tan procesual como podría pensarse, sino que la tipa ve esa cuestión y ya, aquí cayó el brillo, cayó el atractivo. Y ¿No? ahí empieza, Claro, y él además no le ha hecho nada, no le ha hecho nada. no le he hecho nada, efectivamente. Y de hecho hay una escena que a mí me parece muy clave porque Tom Ford va a tomar los elementos de la escena. Ellos están peleando ya, están mal, ¿no es cierto? Digamos, Susan y Edward están mal, van por la calle, digamos, y ella en el momento él trata de convencerla de que con amor se puede, que esto es posible, en fin, que si se quiere. Y ella le dice, mira, yo soy pragmática y tú eres débil. Y pronuncia la palabra, digamos. Eh, y todo esto en la calle, y vemos que la cámara enfoca justo un auto estacionado, como, no sé si para venta, es un auto verde. ¿Ah? Y ese auto verde que es el auto de los animales nocturnos, digamos, o sea, de los tipos, los malhechores, que los secuestraron a la pareja de la novela, digamos. Entonces, efectivamente empiezan a haber datos bastante inequívocos de que efectivamente pareciera ser que estos tipos, digamos, encarnan aspectos de ella, lamentablemente. Entonces, la lectura de la novela empieza a ser bastante horrible para ella. ¿Ah? O Y sea, más, la novela la empieza a castigar, por así decir, de cierto modo. y más aún que Tony, el personaje en la novela, como que tienen un intento en todos estos años en que están buscando, no se logra mucho, tienen un intento como de fortalecerse, ¿no? Está haciendo deporte, como que se está preparando para algo, como que tiene la impresión de que va a llegar a un punto de confrontación, digamos, ¿no? Como que para poder un poco redimirse de la culpa que él siente también de si pudo o no pudo haber hecho algo más en el momento, en la escena en que se llevan a su esposa y a su hija. Siempre con ayuda del teniente Andes, porque él siempre está apoyándolo y efectivamente el tipo en algún momento yo creo que lo que hace Andes es incentivar algo que es bien clave y que va a ser bien clave en la película y en la novela, que es lo siguiente, que van acorralando un poco a uno de estos malhechores, al peor de todos, digamos, al que se llama Ray. Que era el más desafiante, el que aparentemente violó y mató a su hija y a su mujer, un tipo desalmado, digamos, frío, mentiroso, una pésima persona, digamos, lo van cada vez más acorralando, pero lo llegan a detener, pero después lo sueltan por cuestiones de Sí, carácter legal, qué sé yo. Entonces, Andes, que se da cuenta de que el sistema falla, obviamente, por tanto requisito, digamos, va y lo va a buscar como un bar y lo secuestra un poco y lo lleva como una casucha ahí en el desierto y le dice, y va claramente con Tony, digamos, y le dice, acá los tenemos, acá tenemos los dos, y estos gallos, de alguna manera, hay que tomar, en el fondo la pregunta es, ¿justicia o venganza? Nos vamos por el lado de la justicia y esperamos todos los trámites que de repente lo van a sacar, que va a faltar una prueba, o venganza. Y además le agrega algo, dice, bueno, yo te voy a ayudar porque además el tipo está con un cáncer, digamos, o sea, en las dos realidad
él no tiene mucho que perder, diríamos, pero lo está empujando, digamos, a Tony, a Anthony, a que, bueno, él se envalentone y tome la justicia por sus manos porque en verdad no va a haber justicia. Entonces va a haber que eliminar a estos tipos. O sea, lo está llevando a una encrucijada moral tremendamente decisiva y todo va a apuntar hacia la venganza, no tanto hacia, entre comillas, la justicia tradicional. Aquí se trata de vengarse, se trata de eliminar a estos tipos, porque estos tipos van a salir libres por algún resquicio, entonces aprovechemos ahora o se nos van a escapar. Bueno, y esta es la importancia de que tenga Andes esta cosa más laxa en términos morales o lo que sea, porque él es el representante de cuestiones, ¿no es cierto?, de justicia, pero al mismo tiempo esa laxitud le permite ser más astuto, tiene experiencia en que los jueces, en fin, siempre han hecho tal y tales cosas y él se las arregla, pero acá, claro, llegó a una encrucijada donde no queda otra más que esto que le propone a Tony. Y hay algo interesante porque en esta manera de ser que tiene Andes, él también de una u otra manera pone en juego algo que se hace a veces en los trucos de manipulación, que es hacer que el otro diga como si fuese idea de él lo que en realidad estaba esperando que dijera, ¿no? Muchas veces Andes dice, qué bueno que lo dijiste, porque eso es exactamente lo que vamos a hacer. Ahora que ya lo dijiste, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, claro, él como que, como que introduce un poco la idea para que Tony lo diga explícitamente y ahí, bueno, es como que tiene luz verde, digamos, ¿no? Es interesante porque da para pensar qué tipo de figura puede haber sido alguien, o podría haber sido alguien así en la vida de Edward Maria, ¿no? Mm, claro, Si a ahí está eh, el tipo de ideal del yo que podría haber sido Susan más bien para él, ¿no? En términos de bueno, valentonarlo, llevarlo adelante, ¿no? Antes nunca le dice a Edward que es débil, ¿no? Aunque se da cuenta, ¿no? Si mm, se da cuenta que tiene una cierta forma de ser, ¿no? Perdona, a Tony Edward en este caso, ¿ya, ¿no? claro, Tony Edward, claro. Pero también ¿Mm? uno podría pensar que así como Tony de la novela, el personaje de la novela, comienza a envalentonarse y a agarrar un poco de fuerza, apoyado por Ande, y empieza, diríamos, a tomar un arma, porque ya empiezan a aparecer las pistolas, digamos, y la posibilidad inminente de agarrarse a balazo o de dispararle a uno de estos tipos, diríamos, Edward, el escritor, digamos, o sea, el ex marido de Susan, también, diríamos, comienza a sofisticadamente a desarrollar su arma. ¿Ah? Y es un arma distinta, pero el objetivo es el mismo, se trata de vengarse. ¿Ah? En un caso se va a vengar tal vez disparando y matando con una pistola, y en otro caso el arma es más sofisticada porque esa arma va a ser justamente la novela. Apunta. Esa arma es el poder de la ficción, digamos. Él comienza de alguna manera a matar, por así decir, a Susan, o a aniquilarla o a torturarla con la novela, con lo que pasa en la novela. Entonces, el arma, diríamos, del escritor es su libro, diríamos. ¿Ah? Él parece que tiene muchos escritores, ¿no es cierto?, de que algún tipo de venganza a través de lo que escribe, por supuesto, por supuesto. Y por otro lado, claro, porque Tony, claro, empieza a observar, ya empieza a tomar el arma y todo, pero estos imbéciles, los malandrines, ¿no es cierto?, se dan cuenta de que el tipo todavía no sabe usar el arma, como que tienen la típica seguridad del que sabe que la otra persona no sabe manejar eso, no está preparado, no tiene la agresividad suficiente, lo consideran débil, ¿no? Pero escribiendo eso, claro, Edward demuestra que ya tiene la sofisticación, ya ha sabido dominar ese arma que son las letras y su escritura. Claro, Sí, y que llega muy directamente a Susan. eh, la hiere mucho más, digamos, que con alguna salida un poco más, más brusca o más violenta que podría haber tenido. Eh, claro, ¿no? Sí, esa es esa es la flecha, digamos, que le Claro, devuelve su... porque lo que está detrás es efectivamente la venganza. O sea, aquí a pesar de que han pasado 20 años, 19 años, lo que ha sufrido, digamos, Edward, sin hacer nada, porque como habíamos conversado, o sea, el tipo no hizo nada, simplemente fue el que era y ella empezó a pedirle más cosas, más cosas, más cosas, y bueno, todas estas acciones de lealtad, en fin, de mentira, etcétera, etcétera,
Bueno, el tipo se desapareció 20 años, ahora tiene el arma mucho más, diríamos, sofisticada, que es la novela, que es para Susan, y efectivamente en la novela vamos viendo cómo Susan lo único que quiere ahora es juntarse con él. ¿Ah? Lo único que quiere es verlo, porque de hecho ya ha terminado de leer la novela y ve que la novela, cómo termina, es que efectivamente este tipo en algún momento bueno, agarra cierta valentía justamente en el momento en que el malandrín Ray le dice, tú eres un débil, le pronuncia Claro. de nuevo la palabra, y eso es una palabra que resuena, ¿no es cierto?, en muchos niveles, y él dispara y lo mata. Obviamente él también en ese ajetreo, también termina muerto, diríamos, porque no es un Sí, tipo, el tipo digamos, lo alcanza a golpear, ¿no? no Porque alcanza, claro, de todas maneras tiene un uso un poco torpe del arma, si eso es así, es una cosa un poco chapuza, ¿no? por Hace supuesto, como el acto de Hamlet, así como que sí, ya es más capaz, pero al mismo tiempo sale como sale un poco mal, así como que todo, ¿no? Un poco, pero, pero bueno, claro, es muy interesante porque es de nuevo Edward diciendo, sí, mi arma va a ser mi propia debilidad, ¿no? Así como mi debilidad supuesta, ¿no? Fue en algún momento lo que hizo que ella se enamorara de él y que ella le dijera y le hiciera saber que lo amaba pese a todo, ¿no? Que lo amaba pese a la familia y todo eso. Bueno, después eso se convierte en lo que ella repele, el tipo para ella es débil. Y él ahora, bueno, también ocupa esa debilidad como su mayor fortaleza, claro, ¿no? porque la debilidad del personaje, digamos, que finalmente muere y que, claro, mata al otro, pero también se mata a sí mismo, a ella lo comienza a conmover, digamos, ¿ah? Y se empieza, diríamos, a reconciliar, de cierto modo, con este Edward que ella misma abandonó, que ella misma traicionó, que ella misma, diríamos, mató un poco a la futura hija que podrían haber tenido. Se empieza a reconciliar, digamos, y lo único que quiere, uno diría, es verlo y qué sé yo, pedirle disculpas o eventualmente intentar quizá retomar algún vínculo, porque es una mujer que está abandonada por su marido actual, es una mujer que está sola, que está totalmente insatisfecha con, ¿no es cierto?, con esta vida de lujos vanos, ¿no es cierto?, y fatuos que tiene. Entonces, bueno, acepta de muy buena gana la invitación, ¿no es cierto?, a cenar y le escribe un mail diciendo, confirmado, nos vemos el martes, le manda el restaurante, en fin, qué sé yo, y el Edward le dice, ok, el martes nos vemos, Y responde de una manera condescendiente, que pareciera ser el viejo Edward de siempre, el ¿no? viejo Euro siempre, nos vemos donde tú quieras, qué sé yo, y ella en ese momento, digamos, se va a vestir y se pone un traje verde que nos recuerda a ese auto, digamos, y ahí decimos, claro, efectivamente, ella era la mala, ¿ah? Porque ese auto es de los malos, se pone el bonito traje, pero un traje verde, y se dispone, ¿no es cierto? Y acá para la gente que esté escuchando, bueno, vamos a revelar, digamos, el final, porque el final arma mucho de todo esto que estamos diciendo, así que si alguien no quiere saberse el final, que se retire ahora y vuelva un rato más, pero vamos a contar un poco, porque nuestro podcast se trata de justamente analizar el final también y ver si es coherente, en fin, cómo funciona. Ujú. Eh, bueno, es una cita fallida al final de cuentas. Eh, ¿No? Ella va ahí con ese arreglo, ¿no? Y con ese color, y todo parece que va a ir bien o van a retomar algo. Ella parece como querer recordar los viejos tiempos, reparar tal vez algo de eso. ¿No? No sabemos también si Edward tiene la fortaleza, ¿no? De si le irá a decir o no decir algo, pero la cosa es que, claro, él no se presenta a la cita y ella se queda ahí esperando y al parecer entiende, al parecer comprende, ¿no? Pero comprende en el sentido de que le cae la teja, en ese sentido, ¿no? No en el sentido de... ¿no? Al parecer se da cuenta de que era lo que tenía que pasar y que Edward, de alguna manera, el mensaje que le da en su ausencia es, bueno, querías a alguien fuerte, acá está. No me presento a esto. Claro, claro. Y vale mucho como representación de lo que ha ocurrido, porque esa cita fallida, ese faltar a la cita activo, no pasivo, ¿no? No, no, eh,
Bueno, tal vez tiene mucho que ver con el hecho de que todo esto sea una escritura, porque en algún punto esa escritura triunfa en la medida en que muestra un fracaso. Y ese fracaso es el de esta relación, ¿no? Sí, de lo que no se presenta, la cita fallida, ¿no? Que por eso nos podría remitir a ese encuentro tan excesivamente azaroso que tienen cuando se inicia la relación que tienen, ¿no? Que claro, sí, los hace recordar que se habían conocido antes, pero es un encuentro que no, era como para pensar esto no debería haber pasado jamás, ¿no? Claro, pero lo interesante es que, claro, claro, no es solamente que no llega, sino que la hace ir, por así decir. La hace ir, ella se viste, ella desea ir, o sea, el libro con toda la historia y todos los personajes, y qué sé yo, y los tipos malos, en fin, y Texas, y qué sé yo, ella está tan, diríamos, este es como el poder hipnótico del relato, por así decir. O sea, él logró Ah, conjurar sí. conjurar con las letras, digamos, y con los personajes, las ficciones, activar los recuerdos de ella y logró moverla emocionalmente para que ella realmente lo único que quiera es verlo, confirme, se vista elegantemente, reserve un restaurante japonés, digamos, súper top en Los Ángeles. Y la escena es terrible. La escena es terrible. Yo cuando la vi la primera vez, porque la segunda vez distinto, pero la primera vez, claro, uno sabe que puede pasar, pero es como cuando se muere alguien, uno sabe que se va a morir, pero otra cosa es cuando se muere, ¿te fijas? O sea, eh, claro, cuando uno ve, y pues está muy bien filmado, digamos, y ya está ahí, y está con unas ganas y pide un wiki, qué sé yo, y está... ah, Pareciera que va a caer, como que hay hay figuras que es, pasan. hay figuras que pasan y de repente escucho una voz de un hombre que dice, permiso, permiso, y vemos la cara de felicidad de ella diciendo, aquí viene, va a aparecer por atrás, y resulta que no, era otra mesa, y Pasa el pasa, final y y el pasa final. el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y vemos que la gente empieza a abandonar el restaurante, la música se incrementa, en fin, y ella queda sola. O sea, decir, diríamos, esto es lo que te merece. Esto es lo que te merece. Tú estás Claro. sola, decidiste quedarte sola, decidiste abandonar, decidiste Más que tú mentir. dices. Toma, diríamos, tu merecido. Esto eres. Esto eres. Y el tipo en ausencia, efectivamente, en ausencia, porque no está ahí de manera, una venganza invisible, diríamos, porque no está en presencia, quizás está mirando a algún lado, digamos, pero le da su merecido, de cierto modo. Porque no la mata, obviamente. No es ese tipo de venganza de Gone Girl, digamos, que es un tipo de venganza mucho más asesina. No la mata en el sentido físico, pero la mata en el sentido emocional. Le mata la expectativa. La destruye, de cierto modo, ¿te fijas? La destruye y además sin verla. Sin Ya no me verla. tienes a mí, tampoco tienes a tu marido, en fin, vas a tener que arreglártelas con lo que has elegido hacer. Exacto. Muy bien. Asume tu miseria, asume tu infelicidad, ¿te fijas? Asúmela. Claro, porque además ella, si se contenta con la respuesta del viejo Edward de siempre, ¿no? Que es condescendiente y le dice, sí, claro, además que le dice, dime tú el lugar y la hora, ¿no es cierto? También podría parecer un gesto de debilidad en un hombre, ¿no es cierto? No es el varón que dice, te espero a tal hora, Claro. a tal hora, qué sé, ¿no? Pero ella se contenta con eso, ella está contenta, piensa que va a ser un reencuentro un poco algo más romántico, ¿no es cierto? Y en un lugar tan elegante. Bueno, ahí queda eso. ¿Sí? Eh, Eso demuestra de que el tipo la conoció y la conoce muy bien, ¿no? Haber logrado eso con las letras, efectivamente esa hipnosis, conducirla, digamos, a un lugar como si estuviera guiada por un aroma, ¿no es cierto? Tom Ford, así como que Pues claro. la cosa huele a mierda, digamos, huele a nada, porque ahí Yo, está. claro, Y además también que hay una cuestión de humillación pública, no deja de verlo, porque la persona que claramente está esperando a alguien en un restaurante y pasa la hora, bueno, todo el mundo se da cuenta también. O por sea, hay una cuestión supuesto. de exponerla La también. expone, claro, no la mata en el sentido físico, pero la mata emocionalmente, la expone, ¿No? Por así decirlo. claro, claro. O sea, el tipo en ese sentido, y además uno diría, logra lo que cualquier buen escritor quiere hacer, o sea, producir en el lector, digamos, bueno, algo que uno no se espera, digamos, cuando uno lee una buena novela,
en verdad uno dice, claro, este escritor me está llevando para un lado, me identifico con esto, puedo Hay que llegar a ver, pensar una tesis contraria a la mía, en fin. O sea, logra probar, ¿no es cierto?, Edward, que es un muy buen escritor. habrá que ver si logró una transformación subjetiva en ella a través de eso, pero claro, además comprueba en ella y por el efecto que tiene, ¿no es cierto?, que es un muy buen escritor, al final Claro, de cuentas. claro. Bien, pues llegamos un poco al final de esta historia más sofisticada de venganza, digamos, o de ajuste de cuenta, o en fin, que es a través de un libro, digamos. El arma finalmente es la novela. Es un arma distinta, digamos, él logra adiestrarse un poquito en eso. Y es más visual, era más visual también, ¿no? Es más visual, sí, sí, ¿no? Y él con las letras, ¿no? Bueno, Hace maravillas, parece, claro. Bien, pues estamos escuchando aquí el mismo tema, digamos, que les pusimos al principio para ir despidiéndonos de nuestro podcast y bueno, no tenemos claro lo que vamos a trabajar la próxima, pero probablemente sea algo cercano a la cartelera. Estamos un poco ahí evaluando algunas películas de la cartelera que están dando que hablar y quizás nos vamos a atrever con una de esas. Quizás un poquito en la línea de quizás de seguir esto o quizás no. Estamos ahí evaluándolo, pero nos vamos a ver en un tiempo más y le agradecemos la fidelidad, digamos, a estos podcasts. Vemos que hay harta gente que está digamos, bien, escuchándolo, en fin, así que estamos muy contentos y bueno, nos vemos en un tiempo más. nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, no, que estés muy bien.